Muy bien, pues estamos en esta segunda sesión de nuestro programa Después de Tique, que es un programa hecho para que tú puedas sanar tu corazón de la mano de Jesús. Eh, ya te explicaba la vez pasada, es un programa nacido desde este amor para poder acompañar a personas que están pasando por un momento de tristeza y de dolor y que puedan hacer un camino más corto, más dirigido para que Dios pueda pronto restaurar sus vidas y su corazón. Entonces, esta es la segunda sesión. Eh, en esta sesión vamos a tratar el primer tema del programa. Ya te decía yo, tendremos distintos temas que están totalmente basados en la palabra de Dios. Es decir, vamos a estudiar mucho, a leer mucho la Biblia. Si tú no estás acostumbrado con esto, pues es una gran oportunidad para que tú sepas las verdades de Dios que hay en la Biblia y no tal vez lo que te han contado, ¿no? Eh, Vamos a tener nuestro programa habitual, como ya te lo explicaba la sesión anterior. Vamos a tener una oración para poder iniciar. Vamos a exponer el tema. Después vamos a tener una actividad. En este caso vamos a tener una oración guiada, una meditación guiada. Yo te voy a decir ahorita cómo hacerla. Y después vendría el tiempo para compartir. Si tú estás en el programa grupal, pues es el momento de compartir. Ya te decía yo las pautas para compartir la sesión anterior. Y si no, pues yo te pediría que tú pudieras hacer el ejercicio de escritura, de reflexión personal, para que tengas la bendición de poder trabajar en lo que ha dicho a tu corazón el Espíritu Santo en esta sesión. Después hacemos un cierre y más o menos así. Estamos tardando más o menos unos 40 minutos para que sepas más o menos, busques un tiempo adecuado para esto o lo hagas en partes, lo que tú necesites. Muy bien. Bueno, entonces vamos a orar para poder empezar. Padre, gracias por esta experiencia de poder estar aquí nuevamente contigo, Señor, tratando de encontrarte, de escuchar tu voz, de poder saber qué tienes para nosotros en esta temporada que si bien parece muy dura y que no podemos entender, también sabemos que tú eres bueno y que tú eres fiel y que tú eres sabio y que algo bueno sacarás de todo esto, Señor. Te pido por la persona que está acompañándome a la distancia en este momento, que tú puedas bendecirle, que puedas animarle, que puedas hacerle sentir en su corazón la convicción de que tienes algo bueno, de que tienes algo mejor, de que tú has previsto toda su vida desde el inicio y que tienes algo bueno. Te pido que tu espíritu nos acompañe, que tu espíritu nos acompañe a la distancia, que tú puedas hablar a nuestros corazones. Permíteme que yo sea solo un instrumento para tus verdades y que no haya pretensión en mí de ninguna idea que tú no quieras revelarnos el día de hoy. Te lo suplico. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar. También si tú estás tomando este programa y no estás acostumbrado a orar frecuentemente, pues eso, para que te des cuenta cómo pues Jesús finalmente nos da la posibilidad de acercarnos a Él con toda sinceridad, sin ningún protocolo específico, ¿no? Muy bien, bueno, entonces vamos a hacer un breve recuento de la vez pasada. Hablamos de todo lo que vamos a ver en este programa y te decía que si hay algo que yo anhelaría con todo el corazón que tú pudieras quedarte es que supieras que todo esto que te está pasando va a obrar para tu bien, porque Dios te ama, porque Dios tiene un propósito para tu vida y que aunque no lo puedas entender, tal vez muchas de las cosas más profundas que hay en tu corazón están detrás de esta ruptura. Sé que es difícil entenderlo, pero estoy convencido de que así es. Yo te daría la bienvenida nuevamente a esta parte, ya entrando a la parte temática, diciéndote bienvenida o bienvenido a esta nueva parte de tu vida. Y tal vez te parezca como muy aventurado que yo diga esto, pero
yo creo que este puede ser un parteaguas en tu vida. Creo que tal vez este encuentro Dios lo ha reservado desde hace tiempo para ti y que si tú abres tu corazón y tu espíritu y le sigues, tu vida ya no será igual. Tal vez tu vida va a tomar un rumbo que, si bien desconocido, de una paz, de un amor, de una transformación que te va a hacer que nunca seas la misma o el mismo. Y yo deseo también de todo corazón eso. Por eso lo digo abiertamente. Bienvenido, bienvenida a esta parte, a esta nueva parte de tu vida. Muy bien, pues como ya sabes, tienes una presentación, la cual tienes que usar de, de base. Es decir, yo voy dando esta sesión. De hecho, la presentación la tengo aquí enfrente, por eso me ves que estoy volteando. Entonces, la idea es que tú la vayas siguiendo conforme la vamos diciendo. Eh, yo te diría también, para empezar la sesión, no estás aquí por casualidad. A veces no sé cómo hayas llegado al grupo, a veces pensamos, pues es que lo vi y pues me llamó la atención, tal vez lo viste en redes y estás tomándolo por primera vez, no sé, no sé cómo hayas llegado. Lo único que sí sé es que no fue por casualidad. Y eso es una gran noticia para ti. No por el motivo por el que te hayas acercado, sino que el Señor quiere acercarte a ti en esta situación, y eso quiere decir que Él está preocupado por cómo estás. Él sabe tu tristeza, Él sabe tu desconcierto y Él quiere darte una esperanza. Entonces, no es casualidad que estés aquí. Dios tiene algo para tu vida y eso es maravilloso. Como te decía la vez pasada, vamos a pasar por tres procesos o tres, digamos, grandes bloques de esta ruta: el bloque del desierto, el bloque para reencontrarte y el bloque que es una mirada hacia el amor, que vamos a tocar de una manera muy breve. Eh, en el bloque del desierto, pues vamos a tener toda este trabajo interno de cómo te sientes y qué está pasando, y si Dios está en esto, cómo es que Dios está, por qué está y cómo habla Él a tu vida. Entonces, esto que vamos a ver hoy justamente está en este bloque, pues la idea es que tú puedas trabajar en él. Bien, entonces en tu presentación te puse una lámina de contexto. Ahí hay un video que yo quisiera que tú lo vieras. No sé si lo vas a ver hoy o si lo vas a ver después, pero sí es importante que lo veas porque es un panorama de justamente cómo pasa el pueblo de Dios a través del desierto. Y cuando tú lo ves, podría ser para ti un relato que no tiene relevancia, o un relato que es difícil de entender, o un relato que no tiene nada que ver contigo, pero es un relato que tiene mucho, mucho que ver contigo. Entonces, te estoy poniendo la liga en tu lámina de contexto. Te digo, si puedes pausar en este momento el video, páusala y ve el video. Dura más o menos unos 5 minutos. Si no, déjalo para después, pero velo. Bueno, entonces, en el video seguramente acabas de ver o verás toda la historia que tiene que ver con Dios haciendo una promesa a un pueblo. Es decir, cómo Dios ha creado todo una historia en la cual Él se decide a tener un pueblo escogido, y cómo Él va con ellos, cómo Él se preocupa por ellos, cómo Él está dispuesto a rescatarles y a vivir entre ellos. Eh, Venimos en la Biblia de la historia del primer libro de la Biblia, que es el Génesis. Y en el Génesis viene, por supuesto, la creación, y viene después cómo Dios le hace esta promesa a Abraham,
y luego esta promesa pasa a su hijo Isaac y después pasa a su hijo Jacob, el cual Dios nombra después con el nombre de Israel, nombre que toma también el pueblo que desciende de Jacob, el pueblo de Israel. O sea, cuando hablamos del pueblo de Israel es el pueblo que se crea a partir de los hijos de Israel, ¿no? Entonces, eh, esta historia del pueblo, nos dice Génesis, que el pueblo empieza a prosperar y a multiplicarse en Egipto. Egipto a partir de la entrada de José, uno de los hijos, el penúltimo hijo de Jacob. Entonces José, que es una historia fascinante que vamos a ver en otra sesión más adelante, pues José es vendido, tratado injustamente, por azares del destino, llegado a Egipto y finalmente Dios restaura la vida de José para bendición de sus planes de escoger al pueblo de Israel, que son su papá y sus hermanos, y prosperarlos en Egipto, ¿no? Entonces, es una historia que tiene sus claroscuros y que finalmente acaba, como todo en la Biblia, de una manera increíble y hermosa. El pueblo de Israel restaurado, progresado en Egipto, y ahí es donde se ve la mano de Dios con ellos. Pero después algo cambia. Resulta que Faraón, que fue el faraón que hizo gobernador a José y por el cual pudo entrar su familia, empiezan a cambiar, José muere, muere el faraón, empiezan a avanzar las generaciones y llega un faraón con un pensamiento diferente, es decir, con un pensamiento que le tiene recelo al pueblo de Dios. Es decir, los ve progresar y los ve tan bien y ve como Dios los favorece y finalmente entra envidia en su corazón y quiere oprimirlos. Empieza a oprimirlos de una manera que es inhumana, una manera que finalmente los hace sufrir. Sin embargo, eh, pues vemos cómo Dios interviene. Y en ese contexto vamos a tener nuestra enseñanza de hoy. Yo quisiera leerte un poco la Biblia, te digo, la tienes también en tus láminas. ¿Por qué? Porque la Biblia, pues, es lo que realmente nos da la verdad. Vamos a ir haciendo algunas pausitas y finalmente sacar algunas conclusiones que tienen que ver con la historia y después para tu vida. No te desesperes, porque vas a decir, bueno, ¿y por qué estamos leyendo la Biblia y por qué no veo que llega a un punto? Pues al final llegarás. Créemelo, llegarás, ¿no? Entonces, tenemos una primera parte donde Faraón esclaviza al pueblo de Israel. Dice Éxodo, en Éxodo 1 dice, así fue como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Esto que te estaba diciendo, ¿no? Cómo Faraón se empeña en activamente oprimirlos, ¿no? Y dice, y les amargaban la vida. Y tal vez lo dice así, pero en realidad, pues, les hacían la vida imposible. O sea, no los dejaban vivir. O sea, en verdad, ellos vivían en una tierra extranjera con una opresión esclavizante, ¿no? Y dice, los obligaban a hacer mezcla, ladrillos y otras labores del campo. O sea, los trataban como lo más bajo, por así decirlo, de la cadena en el estatus de Egipto, los tenían como albañiles, los tenían como cargadores, los tenían esclavizados, y mientras pues el pueblo pues vivía de una mejor manera, ¿no? Dice, en todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Además, no solamente los trataban como esclavos, sino además eran crueles con ellos. Ya te imaginarás, o sea, es como si alguien está haciendo un trabajo duro, por ejemplo, esto de los ladrillos o la cosecha, y además los golpeaban seguramente, se burlaban de ellos, les alejaban las cosas para que les costaban más trabajo. Es decir,
tenían una particular encomienda de ser crueles con ellos, ¿no? Y luego dice, el faraón por su parte, es decir, cuando faraón estaba tan enojado y no sabía de qué forma ya oprimirlos más, decían, dio la orden de que tiraran al río a todos los niños hebreos que nacieran, a las niñas que las dejaran vivas. Fíjense, esto es muy importante porque cuando vemos este tiempo de la Biblia, vemos que una de las mayores bendiciones y señales de prosperidad, de abundancia, tenía que ver con la descendencia. Es decir, si tú querías ver cómo o alguna señal de que tú eras bendecido por Dios y eras prosperado, antes de cualquier pertenencia, tenía que ver con tu fecundidad y con la abundancia de tus hijos, de la cantidad de tus hijos. Entonces, cuando Faraón hace esto, en realidad pues está yendo a este punto clave que tiene que ver con el progreso, es decir, lo que quería es que el pueblo estuviera completamente oprimido y quitarle cualquier fuente de abundancia y de bendición de Dios para ellos, que tiene que ver con sus descendientes, es decir, no querían que el pueblo creciera, ¿no? Entonces dice, Faraón dice, es decir, tenemos entre esto un relato donde Moisés es llamado a pedirle a Faraón que libere al pueblo. De hecho, primero ni siquiera pidió que lo liberara completamente. Lo que pedía es que el pueblo se pudiera encontrar nuevamente con Dios, que pudieran ir a adorarle un tiempo para que Dios pudiera manifestarle su presencia, aún en medio de la adversidad. Pero Faraón, a partir de esta petición, se vuelve todavía más cruel, ¿no? Entonces, dice, en ese contexto, dice, ese mismo día, Faraón ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla, ya no les den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla y que sigan exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. O sea, que tuvieran que hacer lo mismo, pero con mayor esfuerzo, con mucho mayor esfuerzo. En realidad lo que les dejaban era una tarea imposible, una tarea que nuevamente los esclavizaba más, porque ahora pues siempre iban a tener trabajo atrasado y ellos les daba la posibilidad pues de que los maltrataran, es decir, de que los trataran de flojos, de que los trataran de gente que no servía, pero en realidad es que ahora tenían que hacer lo mismo con mayores dificultades. Y luego dice, no les reduzcan la cuota porque son unos holgazanes, ¿no? Este lenguaje despectivo de Faraón, esta intención de querer oprimir, esta intención de querer eh, pues lastimar, de querer desvalorizar al pueblo de Israel, eh, y dice, y por eso me ruegan, déjanos ir a ofrecerles sacrificios a nuestro Dios. Además, lo hace de una forma como un poco burlona, ¿no? Así como de, pues sí, es que ahora según tienen un Dios y ahora quieren según ver a su Dios. Y pues como Faraón decía que no había más Dios que él, pues entonces que realmente pues era una treta de que eran holgazanes y que eran flojos y que pues en ese contexto pues que los oprimieran más, ¿no? Que les hicieran ver su suerte. Dice, impónganles tareas más pesadas y manténganlos ocupados, ¿no? Justo lo que te estaba diciendo. Y así no harán caso de esas mentiras. Qué mal. ¿Por qué mal? Porque mira, Faraón, bueno, ahorita no me adelanto, pero Faraón está aquí representando la maldad pura. Una maldad que te va a ser muy familiar ahorita que aterricemos la enseñanza. Bueno, pero tiene algo maravilloso. Tiene algo realmente maravilloso. Dios escucha el sufrimiento de su pueblo. Ahora, quiere decir, bueno, es que Dios no los escuchó antes. Es que Dios los había abandonado y ahora que ya se quejaban, pues ahora sí Dios se fija en ellos. No. Lo que hace la palabra es poder establecer de manera clara
un momento en esta vida de opresión, un momento en el que Dios escucha, en el que Dios atiende ese clamor de paz, de prosperidad, de indignación, y Él se resuelve o Él establece claramente que va a salvar a su pueblo de esa situación. Dice, eh, los israelitas seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejidos se acordó del pacto que habían hecho con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Te acuerdas? Esa descendencia que te comentaba al principio. Dice, así fue como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Y nuevamente, no es que no los tomara en cuenta antes, es que llega un momento en que Dios irrumpe en la historia y para que quede claro que Dios está haciendo la obra, resuelve liberarlos, resuelve escucharlos y liberarlos. Bueno, hay otra pasaje que habla de lo mismo. Estamos en el libro de Éxodo, como lo estás viendo en tu presentación, y dice, yo sé muy bien que mi pueblo sufre mucho, porque los egipcios los han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda, y he visto que sus capataces los maltratan mucho. Fíjate, Dios describe exactamente todo por lo que están pasando. Es decir, a Dios no se le va nada. Dios conoce exactamente la situación de su pueblo. Sabe por qué están sufriendo, sabe cuál es el mecanismo y el nivel de opresión. Dios está atento y presente en su característica de omnipresencia con su pueblo. Dice, por eso he venido a librarlos del poder de Egipto. Los voy a llevar, y aquí viene cómo se retoma la promesa de Dios, la promesa de bien, de llevarlos a ese lugar que representa la presencia más clara y cercana de Dios. Dice él, por eso los voy a llevar a una región muy grande y rica, tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. Es Canaán, país donde viven pueblos que no me conocen. Así que prepárate, pues voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto para que saques a ese país, de ese país a mi pueblo. Esto se lo está diciendo Dios a Moisés, que es cuando Moisés después va a hablar con Faraón. Entonces, Dios ya se decidió a liberarlos. Dios en su poder y en su bondad dijo, hasta aquí. Bueno, entonces, hasta ahí vamos a dejar esta lectura de esta parte y déjame hacer un recuento. Dice, hay cosas que quiero que tú tengas muy en cuenta. Primero, la historia del pueblo de Israel viene de una historia en la cual no había complicaciones, es decir, una historia donde todo había empezado bien. Dios había actuado a favor de su pueblo, le había dejado prosperar, eh, todo estaba bien. Es decir, no había desde el principio un conflicto, no se veía que estuviera mal. Es decir, este pueblo seguramente ni siquiera imaginó en qué momento las cosas empezaron a cambiar. Pero un día empezaron a cambiar. Un día empezaron a cambiar. ¿Por qué? Porque se empezó a sembrar una semilla de recelo,
de duda, de envidia, de coraje, también de desconocimiento de Dios. Y esta erupción que tiene que ver con el pecado mismo es esa erupción que hace que todo lo que parecía al principio bueno, al final empezara a actuar para mal en su vida. Y a pesar de que ese mal duró un tiempo, ese mal no iba a durar para siempre. Pero tal vez el pueblo de Egipto se empezó a acostumbrar al mal y no se dio cuenta qué tan oprimidos estaban. Tal vez cuando los sometieron al trabajo duro, al maltrato, es como este relato de la rana que hierve, ¿no? Que si tú la metieras al agua hirviendo de un jalón, saltaría. Pero si tú la vas cocinando poco a poco, en algún momento pierde el sentido del calor hasta que un día muere. Y tal vez esto fue lo que empezó a pasar con el pueblo de Egipto. No, como el mal empezó a avanzar poco a poco, no se dio cuenta qué tan mal estaba hasta que su clamor era ya prácticamente imparable, hasta que necesariamente se hizo presente. Y entonces el Señor ve a su pueblo afligido y el Señor recuerda que a pesar de lo que hubieran hecho ellos, Él tenía una promesa de una mejor vida, de una vida de liberación. Y que a pesar del mal, no hay mal que pueda con Dios. Y que a pesar de que el mal parezca que nos va a consumir o que no hay forma de pararlo, no hay nadie como nuestro Dios. ¿Quién es ese mal? Ese mal es el mal representado en Faraón, pero es el mal del mundo. Es el mal que se te presenta en una persona, que se te presenta en una enfermedad, en una crisis. Es ese mal que siempre está al acecho. Es ese mal que tal vez un día se vino a vivir con nosotros y nos acostumbramos y lo dejamos entrar, lo dejamos vivir entre nosotros. Eh, pero nuevamente, Dios irrumpe y hace que el mal tome una dimensión diminuta ante el poder de Dios, cuando Dios se ha resuelto a ayudar a sus hijos, cuando Dios se ha resuelto que Faraón libere a su pueblo por amor, simplemente por amor, porque el Señor les ama, porque los ha escogido, porque a pesar de lo que ellos hayan pensado, dicho o hecho, el Señor es fiel y es fiel al pacto que hizo con ellos. Bueno, y me vas a decir, ok Juan, qué linda historia, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, mira, la historia del pueblo de Israel se parece mucho a tu historia o a la mía. Tal vez cuando tú empezaste esa relación, todo iba muy bien. Tal vez cuando tú empezaste esa relación pensaste que sería para siempre. Y tal vez todo fluía de una manera maravillosa. Tal vez la persona con la que estabas te hizo ver que no había nadie como tú. Te reconoció como un día reconocieron al pueblo de Egipto. Te valoró como un día valoraron a José. Y de repente el mal irrumpió en tu relación. ¿Cómo fue? Tal vez ni tú lo sabes. Tal vez lo sabes y decidiste ignorarlo. Tal vez empezó de a poco. Tal vez empezó de a poco. Hasta que un día
se hizo insoportable. Hay muchas personas que están en el grupo y tienen una experiencia común. En algún momento las cosas iban tan mal que se acordaron del Señor y le dijeron, si esto no es para mí, ayúdame a que se componga o a que termine. A veces no clamamos, pero Dios nos ve llorar en silencio. Yo no sé si a ti te haya pasado, pero yo lloré muchas veces en silencio y no podía entender por qué esta relación que en un día me hizo tener tanta ilusión y tanta alegría, ahora me tuviera sumido en tanto dolor, en tanto abandono, en tanto rencor, en tanto conflicto. No sé si te ha pasado, pero el conflicto es un conflicto tras otro, tras otro, tras otro. No hay paz. Y eso te impide vivir. No funcionas en ningún ámbito de tu vida. Así es como irrumpe el mal en nuestra vida y en nuestras relaciones. ¿Por qué irrumpe el mal? Pues porque el mal existe. Porque el mal existe y porque vivimos en un mundo caído. Porque además, cuando falta Dios en las relaciones como un eje central, el mal rápidamente gana terreno. Y basta con que le susurre a ambos o a uno para que se empiece a volver cruel y despiadado. Y entre más sufres, la otra persona parece que más placer tiene en hacerte sufrir. Y vienen los periodos en los que te ignoran, y viene la opresión, y vienen los celos, y viene la infidelidad. Tal vez tuviste todas esas señales. Tal vez tú viste cómo tu relación empezó a volverse cruel. Y tal vez, como te decía, Dios, directa o indirectamente, se fijó en ti. Vio tus lágrimas, vio tu dolor. Y Él, en un momento, irrumpió para que fueras libre, para que ese sufrimiento parara. Tal vez la otra persona no iba a parar. Tal vez tenía un corazón endurecido como el de Faraón. Seguramente los israelitas hubieran pedido, bueno, no, mejor que Faraón componga su corazón y que ya nos quiera y que nos quedemos en Egipto. Pero Dios sabía que Faraón no iba a cambiar su corazón. Dios sabía que ese momento de Egipto había terminado y Él decidió que los rescataría. Y tal vez tú pensaste eso, que tu relación se iba a arreglar, que esta persona iba a cambiar, que un día iba a reflexionar y que te iba a buscar, pero seguramente no lo hará. Y Dios te rescató de esa relación. Dios en su amor se acordó que un día se fijó en ti y que tiene una promesa para ti y que tiene mejores planes para ti y que tus planes no estaban en ese Egipto, están en una tierra diferente en la cual abunda la leche y la miel. Y Dios hizo lo que tenía que hacer porque te ama. Y si en este momento tú has pensado que Dios fue cruel y que Dios no estuvo ahí,
Tal vez hoy puedas tener una perspectiva diferente. Tal vez Dios te ama tanto y ha estado tan consciente de lo que pasaste que Él se resolvió a librarte de ese pueblo en el que estabas esclavizada o esclavizado. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Vamos a hacer un ejercicio. Te voy a dejar alguna melodía o si tú quieres toma alguna melodía. Puedes en cualquier plataforma de música abrir una melodía, alabanza instrumental, por ejemplo, puedes poner. O si tú tienes una canción linda que te guste, ponla. Te doy chance, pausa el video, busca tu canción y ponla en bajito. Eh, ¿Ya estás listo? ¿Lista? Bueno, supongo que habrás puesto pausa y ahora tendrás un ambiente en el cual tu espíritu se abre a ser tocado por el Espíritu del Señor. Cierra tus ojos, por favor. Y te voy a pedir que respires. Respira hondo y pide al Espíritu Santo que te acompañe. Dile, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, acompáñame en este momento. Imagina que estás en un lugar donde te sentiste muy solo o sola. Ese lugar en el que tal vez lloraste en silencio, tal vez fue un baño, tal vez tu recámara, no lo sé, pero ese momento en el que tu corazón clamó por sufrimiento, en el que te sentiste oprimida por el dolor. Ese Egipto, ese Egipto que tal vez no identificabas como un lugar de esclavitud, pero ese Egipto donde estabas. Tal vez ese lugar es un recuerdo, tal vez es un lugar específico, tal vez es una conversación, un desplante, un momento en el que sentiste que esa persona ya no era la que fue antes, en el que sentiste que no había nadie para ti, que nadie estaba ahí para rescatarte. Y en medio de ese lugar, visualiza la imagen de Jesús. Jesús que tal vez no te habías dado cuenta, pero que está justo ahí. Tal vez no lo podías ver, tal vez tenías los ojos cerrados, pero Él está ahí y no te mira con juicio. Él no está enojado contigo, no está apurado, no te ve como quien te recrimina por algo, quien te dice, ya te lo había dicho. Ese Jesús que no es tal vez el Dios que te han querido vender, un Dios cruel y enojado, sino tierno y amoroso. Él te mira con ternura, Él te mira con cariño, Él te mira como si estuvieras volviendo a casa.
como si te diera la bienvenida. Y Él se acerca a ti y te abraza. Y en su abrazo hoy tienes la firme convicción de que todo va a estar bien. Él, mientras te abraza, te dice, yo te vi ese día que estabas llorando. Yo te vi ese día que tu alma me llamó en silencio y quise recuperarte. Yo te vi y quise liberarte. ¿Qué palabras necesitas decirle ahora a Él? Qué oración sale de ti? Haz una oración con Él. Háblale. No tiene que ser perfecta, no tiene que ser rebuscada. Háblale desde tu corazón. Dile qué sientes, cómo te sientes hoy. Llora con Él si es necesario. Siente su amor. Sé sincero, sé sincera. Déjate querer. Dile, no sabía que me habías rescatado. Yo te he visto cruel, pero ahora sé que has estado ahí. Dile, me sentía decepcionada, me sentía triste, pero hoy decido creer que tú me viste, que tú estuviste ahí y que tú me has liberado. Tómate un tiempo para seguir este pensamiento, esta oración. Pausa el video si tú quieres continuar. Este tiempo es para ustedes dos. Y cuando termines, permanece un momento en silencio. Fíjate cómo su mirada aún está sobre ti. Y piensa que esa mirada no es una mirada pasajera. Es una mirada que apenas se está posando en tu vida y que no se irá jamás. Si quieres mantener el ejercicio, ponle pausa. Si lo has terminado, yo te pido que tomes una hoja y un papel, si no estás en tiempo de compartir con el grupo, y, y escribe todo lo que Dios ha dicho hoy a tu vida, todo lo que te ha dicho hoy a ti, qué creencias tuviste del rompimiento, qué te ha hecho Él ver ahora. Escríbelo, haz que sane tu corazón a través de esta reflexión que haces de la palabra de Dios. Recuerda, vas a tener días duros, vas a tener días en los que vas a querer volver atrás, en los que se va a nublar esta enseñanza. Pero en esos días recuerda, el Señor vio tus lágrimas. Dios te ha liberado por amor, porque Él es fiel. Y el Señor tiene una historia maravillosa para ti que tal vez no era en la esclavitud en la que estabas. Te estoy poniendo en tu presentación el nuevo devocional para que puedas verlo. Acuérdate, ora, lee la palabra,
y deja al Espíritu Santo entrar a tu vida. Déjame orar por ti. Padre, gracias por esta sesión, gracias por esta reflexión, por la palabra que viene de tu Espíritu. Gracias porque tú estás aquí, porque no nos abandonas. Te pido por esta persona que está viendo esta grabación, toca su corazón, hazle saber que siempre estuviste, que siempre le viste y que, Señor, tú tienes algo mejor para su vida. Pon esta convicción en su corazón, te lo suplico. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Pues muy bien, hemos llegado al final de la sesión de hoy. Te mando un abrazo en el amor del Señor. Te recuerdo, tienes mi número en la presentación, tienes mis redes sociales por si quieres ver algún mensaje que te acompañe en este tiempo. Y nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga.